noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, saludo con gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Bueno, pues aunque ustedes no lo crean, tiene días que empezó a denunciarlo la periodista Lidia Cacho, pero pues ayer digamos que se oficializó con mayor claridad ya en medios de comunicación. Mario Marín, el exgobernador de Puebla, salió del altiplano para llevar un proceso en prisión domiciliaria por la tortura contra Lidia Cacho. Según la información, la madrugada de este miércoles 14 de agosto, el exgobernador de Puebla salió del penal de máxima seguridad para llevar su proceso en prisión domiciliaria por tortura en contra de esta periodista. El expriista, tristemente célebre en su momento por algunas audiograbaciones donde se refería a menores de edad, abandonó a la cárcel en una ambulancia de la Guardia Nacional que lo trasladó a su domicilio en el fraccionamiento San Ángel, colonia Jicotzingo, en la ciudad de Puebla. El poblano, acusado del delito de tortura cometido en diciembre del 2005 contra esta periodista, llevará su proceso en prisión domiciliaria y para evitar que se evada de la justicia se le impusieron medidas cautelares. Consisten en el uso de un brazalete electrónico y vigilancia permanente en su domicilio en Puebla. También prohibición de salir en esa entidad federativa y del país, exhibición de garantía económica por 100,000 pesos y prohibición de acercarse a la víctima. 3 patrullas acompañaron a Marín, quien llegó a Puebla procedente del penal del Altiplano, donde llevaba casi 3 años y medio preso. Cabe señalar que autoridades judiciales de Quintana Roo modificaron sus medidas cautelares de prisión preventiva, justificada arresto domiciliario, la aportación de brazalete electrónico, la prohibición de salir del país y el pago de la fianza. El exgobernador es acusado de haber ordenado la tortura contra esta periodista, autora de Los Demonios del Edén, donde ponía al descubierto una red de pornografía infantil. Había que señalarlo. Mario Marín, aunque Lidia Cacho había dicho hace días que pues ya había salido o que saldría, oficialmente salió esta madrugada de la prisión alrededor de las 23:32. Dice también Reforma, a una camioneta con número 29900 de la Guardia Nacional salió del penal del Altiplano con el gobernador de Puebla con destino a su domicilio y arribó esta madrugada al lugar. Según la Fiscalía General de la República, la periodista fue trasladada por tierra desde Cancún hasta Puebla en un trayecto en el que habría sido sujeta de torturas. En su momento, la periodista fue detenida con base en una orden de captura por delitos de difamación y calumnia, cuyo origen era una denuncia penal del empresario Kamel Nasif, conocido como el Rey de la Mezclilla. Kamel Nasif denunció a la periodista por la publicación de este libro, Los Demonios del Edén, en el que la autora mencionaba al empresario textilero como uno de los invitados a fiestas en las que eran pervertidos menores de edad. Luego de la captura de Lidia Cacho, se dieron a conocer conversaciones telefónicas del entonces gobernador poblano y el empresario en las que celebraban el escarmiento que le propinaron a la periodista. Y aquella frase, Javier, ¿no? De mi gober precioso y tú eres el héroe de esta película, papá, entre otros, que pues quizá a algunos no les tocó escucharlos, otros las han olvidado, pero en su momento pues fueron una vergüenza, ¿no? Para nuestro país. Y no solamente una vergüenza, sino una gran valentía de la periodista, que siguió pese a las amenazas y los golpes y el trato que le dieron, porque fue detenida en el sureste del país, trasladada vía terrestre por agentes del estado de Puebla, fue torturada, fue detenida, y bueno, aún así ella bajo amenazas, ¿no? Y bajo amenazas de una red de pornografía infantil donde estaba involucrado el gobernador del estado de Puebla en ese momento y un empresario muy fuerte en cuestiones de ropa y otros actores políticos también que se vieron involucrados en estos hechos y que hubo una gran presión social, hay que decirlo, para llegar y lograr poner tras las rejas a este gobernador, hoy es gobernador. Y bueno, hace unos días que se publicó efectivamente que ya estaba por salir, las autoridades judiciales habían dicho que no había salido, que sí había un mandato judicial para dejarlo en una prisión
preventiva domiciliaria, pero que estaban verificando si había más juicios en su contra o había otro tipo de orden de aprehensión o de restricción contra Marín. Bueno, este personaje de la vida política nacional, pues hoy va a gozar de la prisión domiciliaria y bajo todas estas medidas cautelares, y bueno, otra vez se vuelve a revivir si estas medidas cautelares deben aplicarse o no deben aplicarse cuando hay casos de este tipo, porque fue un caso de un exceso de poder. ¿Por qué? Porque siendo gobernador en funciones, él ejerció todo el poder y el poder judicial junto con un grupo de empresarios para tratar no solamente de acallar e intimidar a la periodista, sino serle objeto de golpes y torturas y amenazas continuamente. Hay que recordar que Cacho pues ha estado pues a lo largo de su vida periodística con este y otros temas, y ha sido muy incisiva y en ningún momento se ha echado para atrás. Y yo creo que en este asunto nuevamente va a haber una polémica sobre si se deben aplicar estas medidas cautelares en asuntos como lo que estamos viendo en estos momentos. Efectivamente, recordar también que fue detenido en su momento Kamel Nacif, ¿no? Sí, así estuvo en prisión. Y murió, ¿no? También. Hace meses murió en prisión. Murió en prisión, según se dijo. Milton. Bueno, tendremos que para las nuevas generaciones y el público que en aquel tiempo pues no escuchó la noticia o no le importaban los asuntos políticos, recordar que estábamos en el tiempo de la transición política. O sea, estaba terminando el 6º año del gobierno de Vicente Fox, 2006 aproximadamente. Pero antes, en el 2003, surge la acusación penal contra Jan Succar-Kuri, que es a quien detienen en el 2004 en Arizona y fue extraditado a México. Las denuncias pues era por violación, abuso sexual de menores y pornografía infantil, supuestamente. Entonces, eso es en el 2004. En el 2005, Lidia Cacho, 16 de diciembre del 2005, Lidia Cacho es detenida y torturada por un grupo de judiciales y es trasladada de Quintana Roo a Puebla. Entonces imagínense por carretera toda la cuestión de impunidad que tuvo que haber para que eso pasara. Aclarando, era el gobierno panista federal, pero la gran mayoría de los gobiernos estatales eran del PRI. Entonces pasa esa situación con la periodista Lidia Cacho y un grupo de periodistas como Jorge Cepeda Patterson, Alejandro Páez y Carlos Loret de Mola activan una red de protección para proteger a Lidia Cacho. Entonces empieza a salir, empiezan a visibilizar lo que está pasando con la periodista Lidia Cacho, y de repente empiezan a aparecer algo que en la comunidad de inteligencia o en ese gremio se llama las sábanas telefónicas de Casa Puebla, comunicándose con Blanca Lidia Villela y Juanito Naquet Vallejo, supuestamente, donde empieza a hablar sobre las cuestiones de este ataque a Lidia Cacho. Entonces, después empezamos el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad del 2006, pues esas sábanas telefónicas, o una entre ellas, aparecen publicadas en los sitios de internet, sobre todo, y en el periódico, de la jornada, donde se publican esas llamadas telefónicas entre Kamel Nacif y Mario Marín. Y había otras, pero pues creo que no salieron a la luz, entre Mario Marín y policías judiciales, comandantes de la policía otra judicial. Entre Emilio Gamboa. Entre Emilio Gamboa y Kamel Nacif. Ahí viene otra frase. Vas para atrás, papá. Porque le habla, recuerdo yo que era una llamada era una reforma a creo que ley de apuestas por el tema del hipódromo. El hipódromo de las Américas. Y Nacif, que era apostador, o sea, en Las Vegas, a ese tipo de grandes apostadores le llaman whales, o sea, ballenas, o sea, que apuestan grandes sumas, supuestamente. Yo lo leí en aquel tiempo, ¿no? Entonces, recuerdo que viene en este escándalo, ya venía la campaña política, y pues el PRI, con todos los negativos que traía, don Mario Marín, pues
era de los más odiados, de los más rancio del priismo. Recordemos, a ver, recuérdame tantito la memoria, Francisco, porque ¿quién era el líder del PRI con Mario Marín gobernador en ese tiempo? Ignacio Mier. Ignacio Mier, el señor que está ahorita viendo lo de la morenista, que también aprobó el FOBAPROA. Morenista de chalequito tinto. Y es el que está armando todo lo que es la reforma judicial. Efectivamente, y que llegó a tener tal poder ahí como diputado federal que por todo el país. Del PRI, diputado federal del PRI, ¿no? Porque ahorita es diputado federal de Morena. Pero ahorita que está en Morena, llegó a tener tal poder que él ya daba por cantado que sería el candidato de Morena al gobierno de Puebla. Sí. Y Noche pudo. Entonces ahorita debe andar un poco angustiado porque, bueno, hacia dónde va, no sé si lo reeligieron, etcétera, pero por lo pronto había tejido muy fuerte políticamente los favores entre gobernadores, diputadas, senadoras, etcétera, y algo pasó, algo no les gustó en Palacio Nacional y dijeron, ¿sabes qué? Pues siempre no, y bueno, ese es el pasado de Nacho Mier, que me parece que hasta fue líder de la Cámara Local allá en Puebla. En Puebla, según estaba leyendo ahorita aquí en el chat a Jorge Luis Sánchez Gastelo. Y bueno, eso es lo que había en ese momento. Y a ver, ¿a quién le sirve esta última resolución judicial de arraigo domiciliario a Mario Marín? Pues al presidente. Porque el presidente, en cuanto se enteró, dijo, ya ven, ¿por qué queremos la reforma judicial? Dieron un sabadazo y a Mario Marín, y relata lo que ya mencionó ahorita Milton, no, ahí lo tienen ahora en arraigo domiciliario, pues, o sea, Agustito, ¿no? Agustito, ¿no? Entonces me parece que fue capturado en Acapulco sufriendo el hombre, ahí andaba escondido, ¿no? Creo. Y va a estar en una casa de interés... de interés social. De interés social ahí en Puebla, seguramente. No. Pues o sea, no cualquier mexicano tiene acceso a una resolución de este tipo, Francisco. No, claro que no. No cualquier mexicano. No, entonces, pero... que haya sido sentenciado, ¿no? Por algún delito. Los intereses políticos y económicos que hay atrás de estos personajes, la verdad, son infinitos. Y fíjense el juego de palabras que voy a utilizar. Era la época en que cualquiera llegaba a gobernador. Igual que ahora. Vamos a conclusiones, Javier. Sí, este asunto le vuelve a revivir y le vuelve a pegar al PRI por el personaje y los personajes que están involucrados en esta historia. Hay muchos personajes involucrados en esta historia con el gobernador, con el problema de la pornografía infantil que la periodista Cacho los exhibió en su momento. Y lo cual, bueno, pues le valió que hubo una represión bastante fuerte. Fue detenida, encarcelada, torturada, perseguida y amenazada. Entonces ella efectivamente y un grupo de periodistas y los medios de comunicación empezaron a documentar todo este asunto y se empezaron a publicar filtraciones de llamadas telefónicas, que esto también llama la atención. ¿Quién filtró estas llamadas? ¿Quién captó las llamadas telefónicas? ¿Quién espía a quién? Sería la pregunta. ¿Quién te espía a quién? Se entiende que es el sector público o los gobernantes en turnos, donde tienen un servicio de inteligencia, y hasta la fecha se sigue practicando esto, aunque se diga que no es cierto, que se han desbaratado los sistemas de inteligencia, se siguen teniendo en todo el estado por cuestiones de seguridad nacional. Y bueno, este asunto lo estamos viendo que se está reviviendo, y Lidia Cacho con todo derecho pues está reclamando por qué la autoridad judicial, bajo qué argumentos, para argumentos está dando estas medidas cautelares o este beneficio a una persona que se le comprobó estar inmiscuido no solamente en problemas de pornografía infantil, que era toda una red donde estaban metidos políticos y empresarios, sino porque ella fue víctima de torturas y de un gran abuso de poder. Así es, aunque habrá que revisar también las condenas, ¿no? Porque a él la penalidad es por el tema de la tortura, ¿no? Así es efectivamente. Bueno, sí, efectivamente, aunque la ley les permita a los jueces determinar estas medidas, bueno, siempre hay un gran reclamo porque en algunos casos sí
prácticamente se perdona y le da ciertos beneficios, y hay mucha gente que pasa muchos años en prisión que ni siquiera tiene sentencia. Así es. Milton. Bueno, recordemos que el espionaje, ahorita que comenta Javier, la parte de la filtración de las llamadas que nunca se supo, ¿no? O sea, es el segundo oficio más antiguo del mundo. Y en la Biblia, y lo digo desde el plano sociológico, se mezcla en algunas historias con el primer oficio más antiguo del mundo. Pero bueno, en esta situación, este golpe que se da con ese youtubazo, porque fue un youtubazo que suben a los portales de internet, pues empezó a trastocar el poder de los gobernadores. Entonces, esa misma estrategia de ponerle ingobernabilidad o ponerle o de develar los problemas en YouTube de los gobernadores del PRI, que en aquel tiempo que eran virreyes, pues se fue dando en muchos estados. Recordemos también aquí en Sinaloa como en el 2009, 2010 empezaron a haber cierto tipo de grabaciones. No eran como las de Mario Marín, no, ni al caso, ¿no? O sea, no, para nada. ¿Eran más interesantes o qué? No, pues recuerda, o sea, digamos que eran chistosas, pero algunas no. Bueno, algunas no eran tan chistosas, pero había una muy chistosa, ¿no? O sea, que se quedó en frase que demuestra el ejercicio de gobierno. La política por delante y por abajo bolas. Yo pensé otra. Bueno, no hay otras, pero esas digo, vamos recordando un poquito la historia política, pero espérate, Javier, no aguanta. Entonces, esta situación de Mario Marín refleja y le da sustento al discurso político del presidente López Obrador en el tema de cómo era el pasado y cómo eran antes los gobernadores, ¿no? Entonces, y le da gasolina al discurso político de la Cuarta Transformación, sí, pero tú empiezas a ver que cómo se gestaba el poder en aquel tiempo y cómo se va dando ahorita, y vas revisando la historia. Y bueno, recordemos que hace poco Lidia Cacho denunció que Nacho Mier había contratado al jefe de escoltas de seguridad, al jefe de seguridad de Mario Marín, y es una nota del Universal. Entonces al final del día, esas historias de poder, de abuso del pasado, vienen al presente y se relacionan, ¿no? Por el caso de Mario Marín. Y ahorita, que digas, y lo decías ahorita tú, Luis, o sea, ¿cómo un mexicano común y corriente no puede tener acceso a ese tipo de justicia? Y ese es el debate político que está ahorita en la reforma judicial. O sea, vean a Mario Marín, o sea, lo están sacando con brazalete y todo en su casa, en lo más seguro que en una mansión, con todo guardado, o sea, con todo el dinero, con todos los honores. ¿Y un mexicano común y corriente puede tener a ese tipo de justicia, acceso a ese tipo de justicia? No. Entonces, esto le mete debate y le mete jiribilla a la reforma judicial. ¿Estás de acuerdo con el presidente entonces? En algunas situaciones. No. A ver, no. En la parte de reformar el poder. No es pistas. No voy a caer en provocación. Nomás decirlo breve. Dijera nuestro presidente, estás en todo tu derecho. Estoy en todo mi derecho. ¿En qué tiene razón el presidente? Tiene razón, primero, hay familias del Poder Judicial enquistadas. Ahí, o sea, claro. Hay un caso de 196 familiares en el Poder Judicial. Y si le vas escarbando, hay de 10, de 20 familias. O sea, gente, que son familias que están ahí en el Poder Judicial. ¿En qué no estoy yo de acuerdo? En que la justicia, los que van a impartir justicia no deben de ser votados. O sea, la justicia no es consenso. O sea, en pocas palabras, la porra no pone al árbitro. Okay. Tiene que haber una carrera judicial. Es cuanto, ¿no? Pues pero sí, el presidente tiene razón. La respuesta es sí, entonces. El presidente ¿Sí o no? Un salivero para terminar en que sí. Francisco. A ver, don Milton. No, el presidente tiene razón en eso. El Poder Judicial debe reformarse. Bien. Oye, pero fíjate. Anótenle ahí, por favor, guarden el pedacito. Ahorita tiene derecho a reformarse. Ahorita que hablabas, Milton, de cuántas familias hay en el Poder Judicial. Sí. Cuando gana la elección presidencial López Obrador,
se reúne a los días con los gobernadores electos de aquel tiempo, alcaldes principalmente, y no recuerdo si legisladores, y les dice pues que están ante la etapa de la transformación, que la gente confió en ellos, y les dijo, pueden revisar ustedes en su archivo, si algo le repugna a la gente, es el nepotismo, ¿no? Y es que en cuanto agarren el poder, se metan a vivos y cambian hasta de paso, como decía don Alfonso G. Calderón. Bueno, nada más que para tipificar la figura del nepotismo, es que un secretario de Estado nombre a un familiar, ¿no? Pero, a ver, Milton, orienta a la República, como dice Catón. ¿Se terminó el nepotismo? Yo creo que no. ¿Qué es lo que empezó a funcionar? Intercambio de parientes. Sí. Oye, te abro, yo soy la secretaria fulana de tal, fíjate que por cuestiones legales no puedo, pero te mando a, ¿no? Y vemos que hay familias enteras en el ejercicio del poder. Bueno, entonces, ¿en qué vivimos? Vivimos en una especie de copia de aquel famoso programa que tenía Raúl Velasco, México, Magia y Encuentro. De una manera u otra, estamos alejados de la dictadura perfecta que escandalizó en aquel tiempo, sobre todo al poder, al PRI, cuando vino y se los dijo Mario Vargas Llosa. No, creo que, como dice Cabrera, entonces, ¿para qué es el poder? Dice Cabrerita. ¿Para qué es el poder, Cabrerita? Pues para aplicarlo y ejercerlo. Así es. Es todo. Ese es el mejor editorial de la mañana de Cabrerita Cabrerón. Pues atentos a todos sus comentarios. También por acá le mandamos saludos a José Manuel Montoya, a Ana Luisa Martínez, a Carlos Alberto Álvarez, a Joel Favela, a Enrique Zazueta, a Rosario Ponce, a Arcelia Verdugo, a Lucero Legazpi, a Rudy Martínez, a Martín Armenta, a Joel Acosta, a Francisco, por acá a Patricia Leal, a Francisco Treviño, a Ana Luisa Martínez Dones, a Verónica Herrera, a Jorge Luis Sánchez. Bueno, Verónica dice, este cambio de medidas cautelares es una vergüenza para el Poder Judicial, para el sistema judicial. Jorge Luis Sánchez, en la liberación del Gober Precioso, seguro estuvo metido el diputado Mier, hoy de Morena, ya que era líder de los diputados priistas en Puebla, el líder estatal del PRI en tiempos del Gober Precioso. Ere Torres dice, quien violenta a un niño no merece ningún tipo de misericordia. Apoyamos a la valiente periodista Lidia Cacho. Manuel López, saludos a todos, manda saludos a la mesa. Hasta Beltrán y Gamboa Patrón salieron coludidos en esa pornografía infantil, dijo Rubén Ríos. Gabo Morales, México bárbaro, dice, saludos, cómo no, también a Francisco Robles, a Sergio Toscano. Este es el Poder Judicial que tanto defienden, liberar un secuestrador abusivo como lo es Mario Marín. Juan Eduardo Lecona dice, abajo la reforma judicial, por Poder Judicial libre y soberano, abajo Morena. Y bueno, pues hay también ya una discusión ahí en nuestra barra de comentarios de Facebook, de YouTube. Y les recuerdo también el WhatsApp, 6673-336231. Un minuto, Javier. Bueno, lo que vemos que este asunto que está hablando, pues también le mete bastante ruido y se toma también como una cuestión de política, y efectivamente le dan parte de la razón al presidente de la República, que está aduciendo que hay una aplicación selectiva de la ley, y por eso la reforma, y hay toda una discusión si esta reforma debe ser, sobre todo, no tanto por la reforma, sino por la forma que debe ser electos los jueces y los magistrados, en lo cual mucha gente no está muy de acuerdo. Yo creo que tiene mucha razón, que sí es necesario que haya un cambio, ¿no? Pero un cambio como distintos, donde los jueces y magistrados sean de carrera, como actualmente son, es toda una carrera que se tiene, y es cierto, hay un gran control, como lo hemos visto, pero esto sucede también el control en todos los poderes. Si nos damos cuenta que son los mismos actores, y ahorita muchos actores que en el pasado estuvieron en el PRI en medio de escándalos, hoy están en Morena, nada más que purificados. Así es. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Un minuto, Milton. Bueno, yo igual, por lo que comentabas, Javier, aparte, la reforma judicial tiene que ser sobre las bases de la carrera judicial. El derecho no pasa por un tamiz electoral. Puede pasar, o sea, puede pasar por como se vota actualmente los diputados que votan a los ministros, pero el juez, para ser juez tienes que hacer examen, tienes que hacer toda una serie de filtros para que logres llegar a ser juez, ¿no? O sea, no puedes pasar por lo electoral, no responde
a lo judicial, pues. O sea, la porra no pone el árbitro. Aquí no vas al Ángel Flores y la porra de tomateros no pone los umpires, pues. Los umpires están regulados, formados y capacitados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si no sería el acabose. Imagínense el país así, ¿no? O sea, y por lo otro, el nepotismo, pues en la 4T hay casos de los Concheiro, o sea, la tesorera, el de la UIF, el subsecretario de Educación Pública. Hay como 6 familiares. ¿Los Batres? Los Batres, 6 familiares en distintas áreas. Los Alcalde, los Sandoval, cuando Irmeréndira estaba ahí, hay varios hermanos en distintas áreas, y los Monreal. O sea, digo, nada más por decir. Ahí andan peleando todavía el hueso de la hija de Ricardo. Así es, allá andan peleando todavía. Sí. Andan con todo. Es que tienen problemas en su economía. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Un minuto, Francisco. Mira, al grano, dijo el adolescente. Se supone que en nuestro sistema republicano nos rigen 3 poderes autónomos e independientes que hacen equilibrio, guagua. El poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Hasta la fecha, y desde que se informó esto, es el poder ejecutivo el que tiene el mando, es el que tiene el poder, el que tiene el control. Y a través del poder ejecutivo y del partido que esté representando en el poder, es que se palomea la línea para ser gobernadores, gobernadoras, alcaldes, bla, 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 bla. De tal manera que cuando llegan a la Cámara como poder legislativo, pues ya saben a quién le deben el favor. Y en el poder judicial, no de ahora, sino de toda la vida, dijera nuestro cronista de deportes, Marcos Valdés. De toda la vida. Ha sido la misma. Quienes han llegado ahí de ministros, etcétera, presidir, siempre tienen que tener la venia e ir a cuadrarse a quien esté despachando en Palacio Nacional, y eso no va a cambiar. Eso fue lo único que no alcanzó a hacer el presidente López Obrador, no le alcanzó el tiempo, en los tiempos legales, etcétera, aunque cuando estuvo el ministro Saldívar, pues después lo balconeó y dijo, no hombre, qué diferente era cuando Saldívar era presidente de la Cámara. El viejito hizo surco yendo y viniendo a la línea ahí. ¿Y ahora dónde está el ministro Saldívar? Con chaleco tinta. En la 4T. En la 4T, para lo que viene. Entonces, efectivamente, ¿en qué va a parar esto de elegir a los jueces y magistrados? No sabemos, pero si ahorita toda la tendencia, toda la fuerza política está a favor de la marca de Morena, ¿quiénes van a ganar? Los que vayan apoyados por la marca de Morena. ¿Y quién es Morena? AMLO. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Bueno, así nos vamos a despedir agradeciendo el foro su atención. Se queda bien acompañado. ¿En qué vibra? El show del Mariconcho. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.